Caifás, el sumo sacerdote durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es una figura clave en los eventos que llevaron a la crucifixión de Cristo. Como líder religioso de los judíos, Caifás desempeñó un papel central en los juicios y las decisiones que culminaron con la condena de Jesús. Movido por el temor a perder poder e influencia ante el creciente seguimiento de Jesús, Caifás argumentó que era mejor que un solo hombre muera por el pueblo y orquestó los pasos que llevarían a la entrega de nuestro Señor a los romanos. En este video, exploraremos la vida de Caifás, su papel en los eventos de la pasión de Cristo y las lecciones que podemos aprender de su liderazgo y sus decisiones. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo Caifás, aunque en oposición a Jesús, formó parte del cumplimiento del plan divino de redención. Caifás fue el sumo sacerdote durante uno de los momentos más importantes de la historia de Israel: el ministerio, arresto y crucifixión de Jesús. Su nombre aparece en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos, y es conocido por ser la figura que lideró el juicio religioso contra Jesús. Caifás no solo fue un líder religioso de gran influencia, sino también un hombre que se movía con habilidad en los complicados entresijos políticos de su tiempo. El puesto de sumo sacerdote le otorgaba un poder significativo, no solo en asuntos religiosos, sino también en cuestiones políticas y judiciales, ya que el sumo sacerdote era el representante principal de los judíos ante las autoridades romanas. Caifás fue nombrado sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo por Valerio Grato, el predecesor de Poncio Pilato como gobernador de Judea, y permaneció en el cargo hasta el año 36 después de Cristo, lo que lo convierte en uno de los sumos sacerdotes que más tiempo permaneció en esta posición. Esto es relevante porque el puesto de sumos sacerdotes no siempre era permanente, y muchos sumos sacerdotes eran removidos por las autoridades romanas si se consideraba que no mantenían la estabilidad en la región. El sumo sacerdote no solo era el encargado de supervisar las actividades religiosas, incluidos los sacrificios en el templo, sino que también ejercía un liderazgo político. Caifás tenía que equilibrar las expectativas de los judíos, especialmente las del Sanedrín, el consejo religioso y judicial, con las exigencias del gobierno romano. Los romanos esperaban que los sumos sacerdotes mantuvieran el orden entre la población judía, y cualquier disturbio podía significar consecuencias graves. Durante el tiempo de Caifás, Israel estuvo bajo ocupación romana, lo que generó una tensión constante entre los judíos y sus gobernantes. Los líderes religiosos, como Caifás, estaban en una posición delicada. Debían mantener la paz con Roma, mientras intentaban proteger las tradiciones y creencias judías. Caifás sabía que cualquier levantamiento o movimiento que pareciera amenazar la estabilidad política podría llevar a la intervención de las fuerzas romanas y potencialmente al cierre del templo o a castigos más severos para la nación judía. Jesús, con su creciente popularidad y su mensaje de un reino de Dios, fue visto por Caifás y otros líderes religiosos como una amenaza. No solo ponía en peligro la autoridad de los líderes religiosos, sino que también, desde su perspectiva, podía provocar una reacción violenta de Roma si el pueblo comenzaba a seguir a Jesús como su Mesías, el rey esperado. Caifás formaba parte del Sanedrín, el consejo de ancianos que era responsable de la toma de decisiones tanto religiosas como políticas dentro de la comunidad judía. Este cuerpo gobernante estaba compuesto por fariseos, saduceos y otros líderes influyentes, y tenía la autoridad de juzgar sobre asuntos internos, aunque no tenía el poder de imponer la pena de muerte sin la aprobación de Roma. Es importante destacar que Caifás no operaba en un vacío. El poder religioso que él ejercía estaba entrelazado con el poder romano, y para mantener su posición necesitaba asegurarse de no provocar conflictos con las autoridades romanas. Como sumo sacerdote, era visto como un mediador entre el pueblo judío y los romanos, lo que significaba que tenía que jugar un delicado equilibrio entre ambos. Uno de los aspectos más notables de Caifás
fue su capacidad para mantener su puesto durante tanto tiempo. El hecho de que sirviera como sacerdote de sumo durante casi 2 décadas, en una época en la que los romanos cambiaban a los sumos sacerdotes con relativa frecuencia, es un testimonio de su habilidad política y su capacidad para manejar tanto las expectativas de Roma como las demandas del pueblo judío. Sin embargo, su relación con las autoridades romanas también fue motivo de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad judía. Caifás, al igual que otros líderes saduceos, fue visto por algunos como demasiado colaborador con Roma. Su deseo de mantener el control y el orden dentro de la comunidad judía lo llevó a tomar decisiones que muchos consideraban pragmáticas, pero que también lo pusieron en conflicto con aquellos que buscaban una mayor independencia de Roma, como los celotes o ciertos grupos fariseos. Cuando Jesús comenzó a ganar popularidad entre las multitudes, especialmente por sus milagros y su mensaje sobre el reino de Dios, Caifás y otros líderes religiosos comenzaron a sentir que su autoridad estaba siendo desafiada. Jesús no solo atraía a grandes multitudes, sino que también cuestionaba abiertamente las prácticas y creencias de los líderes religiosos de la época, llamándolos hipócritas en algunas ocasiones. Esto no pasó desapercibido para Caifás. A medida que la popularidad de Jesús crecía, Caifás y otros líderes religiosos vieron una amenaza no solo a su posición, sino también al frágil equilibrio entre los judíos y los romanos. Temían que si Jesús seguía ganando seguidores, podría causar un levantamiento popular que atraería la intervención romana, lo que podría resultar en la destrucción del templo y la opresión aún mayor de su pueblo. Fue en este contexto que Caifás comenzó a planear cómo deshacerse de Jesús para mantener la estabilidad política. El liderazgo de Caifás nos enseña acerca de los peligros de anteponer el poder y el control por encima de la justicia y la verdad. A pesar de su responsabilidad como líder espiritual de su pueblo, Caifás estaba más preocupado por mantener su poder y la estabilidad política que por buscar la voluntad de Dios. En nuestras vidas, debemos tener cuidado de no caer en la trampa de justificar nuestras acciones en nombre de la conveniencia o el poder, cuando en realidad lo que Dios nos llama a hacer es buscar la justicia y la verdad. En Juan 11:47-48 se narra: Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Durante su ministerio, Jesús ganó rápidamente una gran cantidad de seguidores. Realizó milagros, sanó enfermos, levantó a Lázaro de los muertos y enseñó con autoridad, lo que hizo que muchos comenzaran a creer que él era el Mesías prometido. Sin embargo, Jesús no encajaba con las expectativas que los líderes religiosos tenían para el Mesías. En lugar de ser un líder político o militar que liberaría a Israel del dominio romano, Jesús predicaba sobre un reino de Dios espiritual, llamando a la justicia, la misericordia y el arrepentimiento. A medida que Jesús realizaba más señales y prodigios, los líderes religiosos, incluidos los fariseos y los saduceos, comenzaron a ver a Jesús no como una bendición, sino como una amenaza. Las multitudes que seguían a Jesús crecían, y esto inquietaba profundamente a los líderes religiosos, quienes temían perder su influencia y control sobre el pueblo. Uno de los mayores temores de los líderes religiosos, especialmente de Caifás, era que la creciente popularidad de Jesús provocara una reacción de Roma. En ese tiempo, Israel estaba bajo ocupación romana, y los romanos permitían cierto grado de autonomía religiosa siempre y cuando se mantuviera el orden y no hubiera disturbios. Caifás y el Sanedrín sabían que cualquier revuelta o levantamiento popular podría desencadenar una intervención romana, lo que podría llevar a la destrucción del templo y a una represión aún más severa sobre el pueblo judío. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Era el mayor temor de los líderes religiosos. Aunque Jesús no estaba fomentando una rebelión política, su popularidad,
y la posibilidad de que la gente lo reconociera como el Mesías podría interpretarse como una amenaza para la autoridad romana. Los líderes religiosos sabían que si Roma veía en Jesús a un líder político capaz de unir a las masas, podría intervenir de manera violenta para sofocar cualquier posible rebelión. En Juan 11, 47-48, se nos presenta una reunión del Sanedrín, el Consejo Supremo de Líderes Religiosos de Israel, donde los principales sacerdotes y los fariseos debaten qué hacer con Jesús. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos, saduceos y otros líderes religiosos que gobernaban sobre los asuntos religiosos y judiciales de Israel. Aunque los fariseos y saduceos no siempre estaban de acuerdo en muchos aspectos doctrinales, en el caso de Jesús, ambos grupos compartían una preocupación común. Su popularidad ponía en peligro su autoridad y la estabilidad política. Los líderes religiosos se enfrentaban a una disyuntiva. Sabían que si no hacían nada, Jesús seguiría ganando seguidores, y temían que eventualmente las multitudes lo reconocieran como su rey, lo que podría provocar un conflicto con Roma. Este temor los llevó a considerar opciones más drásticas. En nuestras vidas, podemos enfrentarnos a situaciones en las que sentimos que estamos perdiendo el control, lo que nos lleva a tomar decisiones apresuradas o injustas para preservar nuestra estabilidad. Los líderes religiosos, en lugar de evaluar con sinceridad quién era Jesús, permitieron que su miedo a perder el poder los cegara a la verdad de su mensaje. Debemos tener cuidado de no permitir que el miedo nos desvíe del propósito de Dios en nuestras vidas. En Proverbios 29:25 se narra: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». En este punto, Caifás, como sumo sacerdote, interviene con una propuesta drástica y calculada. Según el relato en Juan 11:49-50, se narra: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Caifás, con un tono práctico y frío, propone que es mejor sacrificar a un solo hombre, Jesús, que arriesgarse a que toda la nación sea destruida. En su mente, eliminar a Jesús era un mal necesario para proteger la estabilidad política y evitar una intervención romana. Lo irónico de la declaración de Caifás es que, sin saberlo, estaba profetizando el verdadero propósito de la muerte de Jesús. Aunque su intención era política, su declaración refleja una verdad espiritual más profunda. Jesús moriría por el bien del pueblo, no solo para salvar a la nación de la destrucción política, sino para salvar a toda la humanidad del pecado. Este momento revela cómo, incluso en medio de la oposición humana, el plan divino de redención se estaba cumpliendo. La declaración de Caifás nos recuerda que, aunque los seres humanos intenten frustrar los planos de Dios, su propósito final siempre prevalecerá. Incluso cuando Caifás intentaba eliminar a Jesús por motivos políticos, Dios estaba usando esa misma situación para llevar a cabo el plan de salvación. En Isaías 55:8-9 se narra: «Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice Jehová». A menudo, lo que parece ser una derrota o un obstáculo en nuestras vidas es parte del plan más grande de Dios para cumplir su voluntad. Después de esta reunión del Sanedrín, Caifás y los demás líderes religiosos comienzan a conspirar activamente para eliminar a Jesús. La decisión de Caifás marca un punto de inflexión en los eventos que conducirán a la crucifixión de Jesús. A partir de ese momento, su objetivo principal fue encontrar una manera de arrestar a Jesús de manera que no provocara una revuelta popular. Sabían que Jesús tenía muchos seguidores entre la gente común, por lo que debían ser estratégicos en cómo lo capturaban y lo juzgaban. En Mateo 26:3-4 se narra: «Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle». Caifás, como sumo sacerdote, era la figura principal en la organización de esta conspiración. En Mateo 26:3-4
vemos cómo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reúnen en la casa de Caifás para tomar consejo sobre cómo arrestar a Jesús y matarlo. Esta reunión en su casa no es casual. Caifás lideró la iniciativa para eliminar a Jesús y lo hizo con la plena conciencia de que estaba actuando en secreto y con engaño. El motivo detrás de esta conspiración no era solo religioso, sino también profundamente político. Caifás y los demás líderes religiosos temían que si no actuaban, la popularidad de Jesús seguiría creciendo y eventualmente podría causar disturbios que atrajeran la atención de los romanos. Para evitar que esto sucediera, decidió que era mejor eliminar a Jesús antes de que su influencia creciera aún más. El comportamiento de Caifás y los líderes religiosos nos recuerda cómo el temor al cambio y la pérdida de control pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Cuando permitimos que el miedo a perder poder o influencia guíe nuestras decisiones, corremos el riesgo de actuar en contra de la voluntad de Dios. En nuestras vidas, debemos estar atentos a no caer en la tentación de utilizar el engaño o la manipulación para mantener nuestro control sobre las situaciones. En Proverbios 14:12 se narra: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Caifás y los demás miembros del Sanedrín estaban motivados en gran medida por razones políticas. Temían que la influencia de Jesús pudiera causar una revuelta entre el pueblo, lo que, a su vez, podría llevar a la intervención de Roma. En el contexto de la ocupación romana, los líderes religiosos de Israel caminaban por una línea muy delgada entre mantener la paz y proteger su propia autoridad. Cualquier indicio de inestabilidad o rebelión podría llevar a los romanos a tomar medidas drásticas, como la destrucción del templo o la represión del pueblo judío. La preocupación de Caifás no era infundada desde el punto de vista humano. Sabía que los romanos no toleraban disturbios y que si el movimiento de Jesús se salía de control, los romanos no dudarían en intervenir. Sin embargo, su enfoque estaba distorsionado. En lugar de reconocer la obra de Dios en Jesús, Caifás veía a Jesús solo como una amenaza política. Esta falta de discernimiento espiritual lo llevó a conspirar para eliminar a quien en realidad era el Mesías prometido. Caifás permitió que el miedo y el deseo de proteger su posición lo cegaran a la verdad de quién era Jesús. Debemos pedir a Dios sabiduría para discernir su voluntad, especialmente en situaciones en las que enfrentamos presión o incertidumbre. En Santiago 1:5 se narra: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Una de las estrategias clave de Caifás y los líderes religiosos fue el uso del engaño. No podía arrestar a Jesús abiertamente debido a su popularidad entre el pueblo. Cualquier intento de capturarlo en público podría haber provocado una revuelta. Por eso, decidió actuar en secreto y buscar una oportunidad para arrestarlo sin levantar sospechas ni provocar una reacción violenta por parte del pueblo. En esta conspiración, vemos cómo los líderes religiosos, en lugar de actuar con justicia y rectitud, recurrieron al engaño y la manipulación para cumplir sus propósitos. Este patrón de comportamiento es algo que vemos repetido a lo largo de las Escrituras cuando los hombres se apartan de la voluntad de Dios para proteger sus propios intereses. El uso del engaño revela la desesperación de los líderes religiosos. Sabían que no podían enfrentarse a Jesús en un debate abierto, ya que Él hablaba con autoridad y verdad, algo que ellos no podían contradecir. Por lo tanto, recurrieron a tácticas secretas y manipuladoras, buscando la manera de capturarlo sin despertar la ira del pueblo. En nuestra vida cotidiana, podemos enfrentar la tentación de utilizar el engaño o la manipulación para salir de situaciones difíciles o proteger nuestros propios intereses. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a vivir en la verdad y la integridad, confiando en que Dios es quien guiará nuestros pasos. En Efesios 4:25 se narra: «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». El engaño
nunca debe ser nuestra herramienta para lograr nuestros objetivos. El plan para arrestar a Jesús en secreto tomó forma cuando Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, se ofreció a traicionar a Jesús. Judas proporcionó la oportunidad que Caifás y los demás estaban buscando. Al ser uno de los seguidores cercanos de Jesús, Judas podía entregar a Jesús en un lugar privado, lejos de las multitudes, evitando así el riesgo de un levantamiento popular. La traición de Judas fue el elemento clave que permitió que la conspiración de Caifás avanzara. Judas condujo a los soldados y a los líderes religiosos al lugar donde Jesús estaba orando en Getsemaní, lo que facilitó su arresto. La colaboración de Judas muestra cómo el enemigo a menudo utiliza a personas cercanas para llevar a cabo sus aviones. La traición de Judas es un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca de Jesús pueden ser tentados a desviarse del camino correcto. La participación de Judas en la conspiración de Caifás nos invita a examinar nuestros propios corazones y a preguntarnos si estamos permitiendo que la tentación o el deseo de beneficio personal nos aleje de la voluntad de Dios. Debemos ser vigilantes y orar, como lo hizo Jesús, para que no caigamos en tentación. En Mateo 26:41 se narra: «Velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». En Juan 11:49-53 se narra: «Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Este consejo representa un momento crucial en la conspiración que llevaría a la crucifixión de Jesús. En medio de la discusión sobre cómo tratar con Jesús, Caifás pronunció una declaración profética que, aunque pronunciada con motivos políticos, reflejaba una verdad espiritual profunda sobre el propósito de la muerte de Jesús. El Sanedrín era el máximo órgano judicial y religioso del pueblo judío. Compuesto por 71 miembros, incluidos los sumos sacerdotes, fariseos y saduceos, este consejo tenía la autoridad de tomar decisiones sobre asuntos legales, religiosos y políticos. Durante la época de Jesús, el Sanedrín operaba bajo la supervisión del Imperio Romano, lo que limitaba su poder, especialmente en asuntos como la imposición de la pena de muerte. Sin embargo, dentro de los límites impuestos por Roma, el Sanedrín era responsable de mantener el orden religioso y judicial dentro de la comunidad judía. Caifás, como sumo sacerdote, presidía el Sanedrín y tenía una gran influencia en las decisiones del consejo. En este punto de la historia, Caifás y los demás miembros del Sanedrín estaban cada vez más preocupados por la popularidad de Jesús y temían que su movimiento pudiera desestabilizar la relación entre los judíos y los romanos. Este temor los llevó a reunirse para decidir qué hacer con Jesús. Lo que es notable de esta declaración es que aunque Caifás hablaba desde una perspectiva política, el Evangelio de Juan nos dice que, sin saberlo, estaba profetizando la verdad sobre el propósito de la muerte de Jesús. Según Juan 11:51 se narra: «Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación». A pesar de las malas intenciones de Caifás, Dios usó sus palabras para revelar la verdad más profunda de la misión de Jesús. Él moriría no solo por la nación de Israel, sino por toda la humanidad. La ironía de esta profecía es que mientras Caifás intentaba justificar el asesinato de Jesús por motivos políticos, Dios estaba cumpliendo su plan redentor a través de este acto. La muerte de Jesús, que Caifás vio como una solución pragmática para proteger la estabilidad política, era en realidad el cumplimiento del plan divino para salvar a la humanidad del pecado. Esta escena nos enseña que, incluso cuando los seres humanos intentan frustrar los planos de Dios por razones egoístas o políticas, el propósito divino siempre prevalece.
La muerte de Jesús no fue simplemente el resultado de una conspiración humana, sino parte del plan soberano de Dios para redimir al mundo. En nuestra vida, cuando enfrentamos momentos de injusticia o circunstancias que parecen fuera de nuestro control, podemos confiar en que Dios sigue obrando su propósito, incluso en medio de la oposición. En Romanos 8:28 se narra: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Después de la declaración de Caifás, el Sanedrín tomó la decisión definitiva de matar a Jesús. En Juan 11:53 se narra: «Así que desde aquel día acordaron matarle». A partir de ese momento, la conspiración contra Jesús pasó de ser una preocupación a un plan concreto. Los líderes religiosos estaban determinados a deshacerse de él, ya no solo para proteger su poder, sino también para evitar lo que veían como una amenaza a la estabilidad política de la nación. Esta decisión refleja la dureza del corazón de los líderes religiosos. A pesar de haber sido testigos de los milagros de Jesús y de haber escuchado su enseñanza, eligieron rechazarlo y conspirar para matarlo. En lugar de reconocer que Jesús era el Mesías prometido, lo veían como una amenaza a su autoridad y su control. El Sanedrín, que debería haber sido un consejo de justicia y verdad, se convirtió en un instrumento de conspiración y manipulación. En nuestras vidas, debemos estar atentos a no soportar nuestros corazones cuando Dios nos llama a seguir su verdad. Los líderes religiosos estaban tan enfocados en proteger su propio poder que no pudieron ver a Jesús como el Mesías. De manera similar, podemos permitir que nuestro deseo de mantener el control de nuestras propias ambiciones nos aleje de la voluntad de Dios. En Hebreos 3:15 se narra: «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Un factor clave en la decisión del Sanedrín de matar a Jesús fue su miedo a la reacción de Roma. Como se mencionó anteriormente, Israel estaba bajo ocupación romana, y los romanos permitían a los judíos cierto grado de autonomía, siempre y cuando mantuvieran la paz. Los líderes religiosos temían que si el movimiento de Jesús seguía creciendo, podría provocar una revuelta o algún tipo de conflicto que llevaría a la intervención de Roma. Caifás y el Sanedrín querían evitar cualquier acción que pudiera provocar una respuesta violenta de los romanos, quienes no dudaban en sofocar cualquier disturbio con fuerza. En este contexto, Caifás y los demás miembros del Sanedrín creyeron que sacrificar a Jesús era una forma de proteger a la nación de una posible catástrofe política. El miedo al poder humano puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Caifás y el Sanedrín estaban tan preocupados por la reacción de Roma que decidió actuar en contra de Jesús. Del mismo modo, en nuestras vidas, el temor a perder el control o a enfrentar las consecuencias de seguir a Dios fielmente puede llevarnos a tomar decisiones que comprometerán nuestra fe. En Mateo 10:28 se narra: «No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temáis más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». No debemos permitir que el miedo al hombre nos aparte del propósito de Dios. Una de las realidades más trágicas de este consejo es la hipocresía de los líderes religiosos. A pesar de ser los guardianes de la ley y de las Escrituras, Caifás y los miembros del Sanedrín no dudaron en conspirar para matar a un hombre inocente. Esta doble moral es evidente a lo largo de los evangelios, donde los fariseos y saduceos a menudo usan la ley para oprimir, en lugar de buscar la justicia y la misericordia que Dios requiere. El hecho de que la decisión de matar a Jesús se tomará dentro de un consejo religioso subraya cómo el poder y la política pueden corromper incluso las instituciones más sagradas. Los líderes religiosos estaban tan preocupados por su estatus y su influencia que estaban dispuestos a violar los mismos principios que estaban encargados de defender. Esto nos recuerda que incluso aquellos en posiciones de liderazgo espiritual pueden caer en la trampa de la corrupción si su enfoque está más en el poder que en Dios. Debemos examinar nuestros corazones para asegurarnos de que nuestras acciones sean consistentes con nuestra fe. No podemos permitirnos caer en la trampa de una doble moral, donde nuestras palabras y acciones están en desacuerdo con los principios de la palabra de Dios.
Miqueas 6:8 nos recuerda que Dios nos llama a hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Mateo 26:47-50 se narra: Mientras aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Acercaron y echaron mano a Jesús y le aprendieron. El arresto de Jesús es el resultado directo de la conspiración del Sanedrín, liderada por Caifás. El complot para capturar a Jesús fue meticulosamente planeado, y su arresto fue llevado a cabo con una traición interna, la de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Esta traición y el arresto de Jesús marcan el inicio de los eventos que llevarán a su juicio y crucifixión. La traición de Judas fue el catalizador para el arresto de Jesús. Judas, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, se acercó a los líderes religiosos y les ofreció entregar a Jesús un cambio de 30 piezas de plata. Los líderes religiosos, buscando una manera discreta de arrestar a Jesús sin provocar una revuelta entre el pueblo, aceptaron la oferta de Judas. Sabían que Jesús era popular entre las multitudes, por lo que debían proceder con cautela. La traición de Judas fue un acto profundamente doloroso para Jesús, ya que vino de alguien que había estado a su lado durante todo su ministerio. Judas usó una señal de afecto, el beso, para identificar a Jesús ante los soldados y los guardias del templo, mostrando la profundidad de su traición. Esta traición no solo reveló la fragilidad humana, sino que también fue una parte crucial en el cumplimiento del plan redentor de Dios. La traición de Judas nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más difíciles, Jesús comprende el dolor de ser traicionado por aquellos que están cerca de nosotros. Jesús enfrentó la traición con dignidad, y aunque conocía las intenciones de Judas, no lo rechazó violentamente, sino que se sometió a la voluntad de Dios. En nuestras vidas, cuando enfrentamos la traición o el rechazo, debemos seguir el ejemplo de Jesús, confiando en el plan de Dios, incluso cuando otros nos fallan. En Salmo 41:9 se narra: Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aunque Caifás no estuvo presente en el arresto de Jesús, fue uno de los principales arquitectos del plan para capturarlo. Los soldados que llegaron a Getsemaní para arrestar a Jesús habían sido enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, bajo la dirección de Caifás. Estos soldados no eran romanos, sino guardias del templo, lo que resalta el hecho de que el arresto de Jesús fue una acción organizada por las autoridades religiosas judías, no por las autoridades romanas en este punto. Caifás había liderado la conspiración y fue quien presionó para que Jesús fuera arrestado y ejecutado, viendo en él una amenaza para la estabilidad política y religiosa de la nación. A través del arresto de Jesús, Caifás creía que estaba resolviendo un problema, eliminando a quien veía como una figura que podría provocar un levantamiento contra Roma. Sin embargo, en realidad, estaba contribuyendo al cumplimiento del plan divino de redención. La participación de Caifás en el arresto de Jesús nos muestra cómo el poder y el miedo pueden cegar a las personas a la verdad. A menudo, las decisiones que tomamos bajo presión o por temor a perder el control pueden llevarnos a cometer injusticias. En nuestras vidas, debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen amenazar nuestra estabilidad. En Proverbios 16:9 se narra: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Caifás creía que estaba controlando la situación, pero en realidad Dios estaba cumpliendo su propósito. Uno de los aspectos más conmovedores de esta parte de la historia es la respuesta de Jesús al ser arrestado. Jesús sabía que su arresto era inminente y que su tiempo de sufrimiento había llegado.
Sin embargo, no intenté escapar ni luchar. En el huerto de Getsemaní, poco antes de su arresto, Jesús había orado al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios, sabiendo que su muerte era necesaria para la salvación del mundo. Cuando Judas llegó con los soldados, Jesús no intentó resistir. En lugar de eso, se entregó voluntariamente a sus captores, mostrando una profunda confianza en el plan de su Padre. Jesús sabía que el arresto, el juicio y la crucifixión eran parte del plan redentor de Dios, y aunque esto significaba un sufrimiento inmenso, Él estaba dispuesto a enfrentarlo por amor a la humanidad. La sumisión de Jesús a la voluntad de Dios es un ejemplo poderoso para nosotros. En nuestras vidas podemos enfrentar situaciones en las que el camino de Dios parece doloroso o difícil, pero como Jesús, debemos aprender a confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. La obediencia de Jesús, incluso en medio del sufrimiento, nos recuerda que la verdadera fe se manifiesta cuando sigue a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En Hebreos 5:8 se narra: «Aprendió obediencia por lo que padeció». Cuando los soldados arrestaron a Jesús, uno de los discípulos, identificado como Pedro en Juan 18:10, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Este acto de violencia fue la reacción impulsiva de un discípulo que, en su deseo de proteger a Jesús, actuó sin comprender el verdadero propósito del momento. Sin embargo, Jesús detuvo a Pedro y dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Esta respuesta de Jesús destaca su rechazo a la violencia como medio para llevar a cabo el propósito de Dios. Jesús no necesitaba ser defendido por la espada, porque su misión no era derrotar a sus enemigos con fuerza física, sino a través de su sacrificio en la cruz. El reino que Jesús vino a establecer no era un reino terrenal que dependiera de la violencia o el poder militar, sino un reino espiritual basado en el amor, la verdad y la justicia. La respuesta de Jesús ante la violencia nos recuerda que el camino de Dios no es el de la fuerza ni la venganza, sino el de la paz y la confianza en su justicia. En nuestras vidas, cuando enfrentamos conflictos o injusticias, debemos resistir la tentación de responder con violencia o represalia. En cambio, debemos seguir el ejemplo de Jesús, confiando en que Dios es quien lucha nuestras batallas y que su justicia prevalecerá. En Romanos 12:19 se narra: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». En Mateo 26, 57, 59 se narra: «Los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte». Después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, el consejo de ancianos y líderes religiosos de Israel, para ser juzgado. Este juicio fue una farsa llena de irregularidades legales y marcada por la desesperación de los líderes religiosos por deshacerse de Jesús. Caifás, como líder del Sanedrín, apoyó un papel central en este juicio y en la conspiración que buscaba llevar a Jesús a la muerte. El juicio tuvo lugar en la casa de Caifás, lo que ya era una señal de que el proceso no seguiría las normas legales del pueblo judío. Según las costumbres judías, los juicios debían celebrarse en el Sanedrín durante el día y no de noche, y además no se debían realizar en casas particulares, sino en el templo. Sin embargo, los líderes religiosos, liderados por Caifás, estaban decididos a llevar a cabo este juicio con rapidez, aunque significara violar sus propias leyes. Este detalle resalta la urgencia y la falta de legitimidad del juicio. Los líderes religiosos
no estaban interesados en hacer justicia, sino en encontrar una manera de condenar a Jesús lo más rápido posible. Esto nos da una idea del ambiente hostil y conspirativo que rodeaba este proceso judicial. A veces, las personas pueden verse atrapadas en situaciones donde la justicia está distorsionada por la urgencia o los prejuicios de quienes tienen poder. En la vida cristiana estamos llamados a actuar con justicia y verdad, incluso cuando las circunstancias parecen presionar para tomar decisiones precipitadas. Miqueas 6:8 nos recuerda el llamado a hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Uno de los elementos más corruptos de este juicio fue la manera en que los líderes religiosos buscaron acusaciones falsas contra Jesús. En Mateo 26:59 se narra: pero los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Los testigos que trajeron en contra de Jesús no eran confiables y sus testimonios no concordaban. Aunque muchos se presentaron para acusarlo, sus declaraciones no lograron incriminar a Jesús de manera coherente. Esta búsqueda desesperada de un motivo para condenar a Jesús refleja la injusticia del juicio. Los líderes religiosos no estaban interesados en la verdad. Ya habían decidido que Jesús debía morir y solo necesitaban una excusa para justificar su condena. Incluso cuando los testimonios eran inconsistentes, continuaron con el juicio. El hecho de que Caifás, como sumo sacerdote, permitiera que este proceso continuara, demuestra cómo su deseo de mantener el poder y la estabilidad política lo llevó a cometer una gran injusticia. En lugar de ser un defensor de la ley y la justicia, se convirtió en un facilitador de la manipulación y el engaño. Esta escena nos recuerda que la verdad siempre debe ser el fundamento de nuestras acciones. El uso de falsos testimonios y mentiras para lograr un objetivo revela la corrupción del corazón humano. Como cristianos, estamos llamados a vivir en la verdad, incluso cuando hacerlo es difícil o cuando parece más conveniente distorsionar la realidad para nuestro. En Efesios 4:25 se narra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Frustrado por la falta de pruebas convincentes, Caifás decidió interrogar a Jesús directamente. Le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Esta pregunta fue un intento de obtener una declaración de Jesús que pudiera ser utilizada en su contra. Caifás buscaba que Jesús se proclamara a sí mismo como el Mesías para acusarlo de blasfemia, ya que esa era una ofensa que, según la ley judía, merecía la pena de muerte. Jesús respondió con valentía declarando: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Con esta respuesta, Jesús no solo afirmó ser el Mesías, sino que también reveló su identidad divina y su futuro retorno glorioso como juez de toda la humanidad. La declaración de Jesús enfureció a Caifás y al resto del consejo. Al escuchar estas palabras, Caifás rasgó sus vestiduras, un gesto simbólico de indignación ante lo que consideraba una blasfemia, y declaró: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?». Este gesto teatral de Caifás fue utilizado para manipular al Sanedrín y convencerlos de que Jesús merecía la muerte. La respuesta de Jesús en este momento nos muestra su valentía y su completa confianza en su identidad y misión. A pesar de saber que su respuesta llevaría a su condena, Jesús no negó quién era. En nuestras vidas debemos tener el mismo valor para confesar nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición o consecuencias difíciles. Romanos 1:16 nos anima a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Después de que Caifás rasgó sus vestiduras y acusó a Jesús de blasfemia, el Sanedrín emitió su veredicto. Decidieron que Jesús era digno de muerte. Aunque el Sanedrín no tenía el poder legal de ejecutar la pena de muerte bajo la ocupación romana, esta condena marcó el camino hacia la crucifixión.
Los líderes religiosos llevarían a Jesús ante las autoridades romanas para que Pilato, el gobernador romano, aprobara y ejecutara la sentencia. La rapidez con la que el Sanedrín emitió su veredicto muestra la injusticia del juicio. No hubo un verdadero debate sobre las pruebas, ni se permitió a Jesús defenderse adecuadamente. Todo el proceso fue una farsa, diseñada para cumplir con el objetivo de Caifás y los líderes religiosos de deshacerse de Jesús. Esta condena injusta nos recuerda la importancia de la integridad en los procesos de justicia. En nuestras vidas debemos ser defensores de la justicia, especialmente cuando vemos que alguien está siendo tratado injustamente. Jesús fue condenado injustamente, pero su condena fue parte del plan redentor de Dios. Aunque en este mundo puede haber injusticias, confiamos en que Dios es el juez final y que su justicia prevalecerá. En Isaías 30:18 se narra: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confió en él. En Juan 18:28-29 se narra: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? En esta parte de la historia, Jesús, después de ser juzgado y condenado por el Sanedrín bajo la dirección de Caifás, es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Los líderes religiosos judíos, aunque tenían autoridad sobre muchos aspectos de la vida religiosa y judicial de su pueblo, no tenían el poder de ejecutar la pena de muerte bajo el dominio romano. Por lo tanto, debían llevar a Jesús ante Pilato para que él aprobara y ordenara la ejecución. Este es un momento clave, donde las autoridades religiosas y las políticas se cruzan en la trama para llevar a cabo la crucifixión de Jesús. El Sanedrín, liderado por Caifás, había condenado a Jesús por blasfemia, basándose en su declaración de ser el Hijo de Dios y el Mesías. Sin embargo, la blasfemia, aunque era un crimen grave en la ley judía, no era un delito que los romanos consideraran digno de muerte. Para convencer a Pilato de que ejecutara a Jesús, los líderes religiosos presentaron una acusación política: que Jesús se proclamaba rey, lo que implicaba una rebelión contra la autoridad de Roma. Esta acusación de sedición era algo que los romanos no podían ignorar, ya que cualquier insinuación de que alguien se proclamara rey o líder de una rebelión ponía en riesgo la paz y el orden en las provincias romanas. Los líderes religiosos sabían que Pilato no tendría interés en condenar a Jesús por blasfemia religiosa, pero que una acusación de traición contra el emperador romano lo obligaría a actuar. El cambio de acusación de blasfemia a traición política muestra cómo los líderes religiosos distorsionaron los hechos para lograr sus objetivos. En nuestras vidas, debemos tener cuidado de no manipular la verdad o distorsionar la realidad para obtener un resultado favorable. La verdad debe ser siempre nuestra guía, incluso cuando parece que la verdad no nos beneficiará. En Proverbios 12:22 se narra: Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La escena en la que los líderes religiosos llevan a Jesús ante Pilato revela la complicada relación entre los judíos y sus gobernantes romanos. Por un lado, los líderes religiosos se resistían a la ocupación romana y deseaban mayor autonomía, pero por otro lado, dependían de los romanos para cuestiones legales importantes, como la pena capital. Esta relación tensa se manifiesta cuando los judíos se niegan a entrar al pretorio, la residencia oficial de Pilato, para no contaminarse ritualmente, lo que les impediría participar en la Pascua. Este detalle es revelador de la hipocresía de los líderes religiosos. Estaban más preocupados por mantenerse ceremoniosamente limpios para la Pascua que por la injusticia que estaban cometiendo al conspirar para matar a un hombre inocente. Cumplían con las apariencias externas de la ley, mientras que sus corazones estaban endurecidos y llenos de engaño.
Esta actitud de los líderes religiosos nos enseña sobre el peligro de enfocarse en las apariencias externas de la religión sin atender al estado de nuestro corazón. Jesús criticó repetidamente a los fariseos y a los líderes religiosos por esta misma razón, porque enfatizaban la limpieza externa mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la verdad. En Mateo 23:27 se narra: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Nuestro enfoque debe estar en un corazón limpio y una vida de justicia, no solo en las apariencias. Pilato, al recibir a Jesús y escuchar las acusaciones en su contra, se encontró en una posición difícil. Aunque era gobernador romano y tenía el poder de vida o muerte sobre los prisioneros, Pilato también estaba bajo la presión constante de mantener el orden en Judea, una región conocida por su volatilidad política y religiosa. Las tensiones entre los judíos y los romanos eran elevadas, y cualquier decisión que tomara podría tener consecuencias graves para la estabilidad de su gobierno. Pilato no estaba convencido de que Jesús representara una amenaza política real. Al interrogar a Jesús, Pilato descubrió que no había pruebas claras de que Jesús estuviera liderando una rebelión contra Roma. Sin embargo, los líderes religiosos, al ver la vacilación de Pilato, comenzaron a presionarlo más, insistiendo en que Jesús debía ser condenado. En este punto, Pilato se enfrentó a un dilema. Si liberaba a Jesús, corría el riesgo de un levantamiento entre los judíos, lo que podría poner en peligro su posición como gobernador. Si lo condenaba, sabía que estaría condenando a un hombre inocente. La lucha interna de Pilato nos recuerda que a veces las decisiones que enfrentamos pueden ser complicadas, pero la justicia y la verdad siempre deben prevalecer sobre el miedo o la presión de los demás. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero su miedo a perder poder y a desestabilizar su gobierno lo llevó a tomar la decisión equivocada. En nuestras vidas debemos ser valientes para defender la justicia, incluso cuando es difícil o cuando enfrentamos oposición. En Santiago 4:17 se narra: «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Durante el interrogatorio, Pilato le preguntó a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús, en su estilo característico, no respondió directamente a la acusación, sino que dijo: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Con esta respuesta, Jesús dejó claro que, aunque él era un rey, su reino no era un reino terrenal que representaría una amenaza para Roma. Jesús no buscaba el poder político o militar. Su misión era establecer un reino espiritual que trascendía los reinos de este mundo. Esto dejó a Pilato desconcertado, ya que no podía comprender el tipo de reinado del que Jesús hablaba. Pilato, como gobernante romano, solo entendía el poder en términos políticos, pero Jesús le mostró que su poder era mucho mayor, un poder que no dependía de ejércitos ni de conquistas terrenales. La declaración de Jesús nos recuerda que, como creyentes, también somos parte de un reino que no es de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, nuestra ciudadanía y lealtad están en el reino de Dios. Esto significa que nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestra vida deben reflejar los valores del reino de Dios, no los valores del mundo. En Filipenses 3:20 se narra: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Pilato, al escuchar las palabras de Jesús sobre su reino, le preguntó: ¿qué es la verdad? Esta pregunta es clave porque muestra el escepticismo y el cinismo de Pilato. Aunque estaba frente a la verdad misma, en la persona de Jesús, Pilato no estaba dispuesto a reconocerla ni a actuar en base a ella. En lugar de buscar la verdad, Pilato estaba más preocupado por las implicaciones políticas de su decisión. Este rechazo de la verdad por parte de Pilato es emblemático de la respuesta del mundo hacia Jesús.
Muchos, como Pilato, se preguntan, ¿qué es la verdad? Pero no están dispuestos a escuchar ni aceptar la respuesta. Jesús había dicho antes, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Jesús es la personificación de la verdad, y es solo a través de Él que podemos conocer la verdadera naturaleza de Dios y de la vida. En nuestras vidas, debemos tener cuidado de no rechazar la verdad cuando la tenemos frente a nosotros. El mundo ofrece muchas verdades relativas, pero solo en Jesús encontramos la verdad absoluta y eterna. Debemos buscar la verdad en las Escrituras y en nuestra relación con Dios, y estar dispuestos a vivir en conformidad con esa verdad, sin importar las consecuencias. En Juan 8:32 se narra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 19:16-18 se narra, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y llevando él su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Después de ser juzgado por Caifás y presentado ante Pilato, Jesús fue finalmente entregado a los soldados romanos para ser crucificado. La crucifixión era un método brutal de ejecución utilizado por los romanos para castigar a criminales y disidentes, y estaba diseñada para ser una forma pública y humillante de muerte. Jesús, a pesar de ser inocente, fue condenado injustamente y llevado al Gólgota para morir entre criminales. Este momento no solo marca el final de la vida terrenal de Jesús, sino que es el punto culminante del plan de redención de Dios. A través de su muerte en la cruz, Jesús llevó los pecados de toda la humanidad, cumpliendo el propósito para el que había venido al mundo. Después de ser entregado por Pilato, Jesús fue llevado a ser crucificado. Antes de la crucifixión, los soldados romanos lo golpearon, lo ridiculizaron y le pusieron una corona de espinas, burlándose de su afirmación de ser el rey de los judíos. Esta humillación subraya el sufrimiento físico y emocional que Jesús experimentó por amor a la humanidad. Él soportó el dolor y la humillación, no solo como parte de su sacrificio, sino también para identificarse con el sufrimiento de todos nosotros. Llevar la cruz fue un acto que representaba el peso de nuestros pecados. Jesús, agotado por las torturas y debilitado por los azotes, tuvo que ser ayudado por Simón de Cirene en su camino al Gólgota. Este detalle, que parece pequeño en el relato, subraya la humanidad de Jesús y el extremo agotamiento que sufrió antes de su crucifixión. Sin embargo, en cada paso, Jesús estaba cumpliendo su misión redentora. El camino de Jesús hacia la cruz nos recuerda que el llamado cristiano no está exento de sufrimiento. Así como Jesús cargó la cruz, también somos llamados a tomar nuestra cruz diariamente y seguirle, confiando en que el sufrimiento temporal que enfrentamos es parte del plan redentor de Dios. En Lucas 9:23 se narra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús fue crucificado en el Gólgota, un lugar fuera de las murallas de Jerusalén, donde se llevaban a cabo las ejecuciones. La crucifixión fue un evento profundamente doloroso y humillante, pero más que el dolor físico, la crucifixión de Jesús fue un acto de redención espiritual. En la cruz, Jesús llevó sobre sí mismo el castigo por los pecados de la humanidad. En Isaías 53:5 se narra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llama fuimos nosotros curados. El sufrimiento físico de la crucifixión fue inmenso, pero lo que es aún más significativo es el sufrimiento espiritual que Jesús soportó al cargar con el pecado del mundo. En el momento de mayor agonía, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, citando el Salmo 22. Este clamor refleja la separación que experimentó al llevar el pecado de la humanidad, un sufrimiento mucho más profundo que el dolor físico. La crucifixión de Jesús nos muestra la magnitud del amor de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, soportó un sufrimiento inimaginable para salvarnos del pecado y la muerte eterna.
La cruz es un recordatorio constante de que no hay mayor amor que el que Cristo mostró al dar su vida por nosotros. Como creyentes, estamos llamados a vivir en respuesta a ese amor, dedicando nuestras vidas a seguir a Jesús y a amar a los demás con el mismo sacrificio. En Juan 15:13 se narra: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». A lo largo de su agonía en la cruz, Jesús pronunció varias declaraciones que reflejan su amor, su compasión y su sumisión a la voluntad de Dios. Entre las más poderosas están: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». A pesar del sufrimiento, Jesús oró por aquellos que lo estaban crucificando, mostrando su amor y misericordia incluso en su momento más doloroso. Con esta declaración, Jesús anunció que su obra de redención había sido completada. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar el precio de los pecados de la humanidad. Estas palabras no solo revelan el corazón de Jesús, lleno de amor y perdón, sino que también nos aseguran que su sacrificio fue completo y suficiente para nuestra salvación. No hay más que añadir. Su obra está terminada. Las palabras de Jesús en la cruz nos enseñan a practicar el perdón, incluso en las circunstancias más difíciles. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo crucificaban, nosotros también somos llamados a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. El perdón no solo es un acto de obediencia, sino también una liberación espiritual para nosotros. En Efesios 4:32 se narra: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Después de horas de sufrimiento en la cruz, Jesús entregó su espíritu y murió. En el momento de su muerte, ocurrieron varios eventos sobrenaturales. El velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló y las tumbas se abrieron, lo que simbolizaba el acceso directo que ahora tenemos a Dios a través de Jesús. La muerte de Jesús fue el punto culminante del plan de redención de Dios. Aunque parecía una derrota desde una perspectiva humana, en realidad fue una victoria espiritual. A través de su muerte, Jesús pagó el precio por nuestros pecados y derrotó el poder de la muerte y del pecado. Su sacrificio abrió el camino para que todos aquellos que creen en Él puedan tener vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz nos da acceso directo a Dios. El velo del templo, que separaba al pueblo de la presencia de Dios, fue rasgado, simbolizando que ya no necesitamos intermediarios para acercarnos a Dios. A través de Jesús tenemos acceso libre al Padre. En Hebreos 10, 19, 20 se narra: «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne». Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.